La comida es sagrada, intocable, natural. Eso que haces sin pensar porque, bueno, hay que vivir. Comer es biología, instinto, hogar. Nadie cuestiona el acto de llevarse algo a la boca. Es el gesto más antiguo que tenemos, el más humano. Y sin embargo, ahí estamos. Siglos después de domesticar el trigo y la cabra, convertimos el hambre en industria y la necesidad en mercado cautivo. Ya no comemos lo que hay, comemos lo que alguien decidió producir, optimizar y empaquetar para que lo desees. Mientras unas regiones del mundo morían de hambre, otras exportaban grano. Mientras millones sufrían hambrunas, el comercio seguía fluyendo. El alimento dejó de ser sustento y pasó a ser poder. Y el poder, ya sabes, nunca ha sido neutral. En el episodio 4 de la temporada 7 de Rick y Morty, That's a Morty, descubren que su plato favorito está hecho de alguien. No de algo, de alguien. Se escandalizan, se indignan, se organizan y luego diseñan un sistema para poder seguir comiéndolo sin sentirse mal. Regulación, consentimiento, narrativa moral. No eliminan el problema, lo gestionan, porque cuando algo es demasiado cómodo, demasiado rentable o demasiado sabroso, no lo destruyes, lo justificas. ¿Por qué tragamos? Imagino que cuando el sistema te garantiza abundancia, después de siglos de escasez, ya no preguntas demasiado por el origen. Lo conviertes en progreso, en normalidad, en estilo de vida. Por eso incomoda tanto mirar detrás del envase. No están cuestionando tu dieta, están cuestionando tu comodidad. Hoy, en Patatas Traigo, abrimos el paquete sin anestesia, porque quizá el día que dejamos de preguntarnos qué comemos, fue el día que empezamos a aceptar cualquier respuesta. Patatas Traigo con Enric Ruiz y Miguel Mateo. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Patatas Traigo, el podcast donde hablamos de lo que está pasando en el mundo de los alimentos, de esas curiosidades y movidas que no sabías que querías saber. Aquí nos adentramos en todo lo que está relacionado con el sector agroalimentario, pero lo hacemos a nuestra manera, relajada, irreverente, donde lo que nos importa es que al final de cada capítulo aprendas algo nuevo y te explote un poco la cabeza. Hoy venimos a poner un tema incómodo sobre la mesa. Venimos un poco a reflexionar, a hablar de lo que hay detrás de nuestros alimentos. Ah, vale, que te has puesto ahí, o sea, que querías decir algo. No. Yo estaba... Bueno, venga, vale. Pues ahí te corto, a tomar por saco. Te he interrumpido mucho, te he molestado con mis gestos y mis cosas, Enric. Me has cortado la intro, ¿eh? O sea, esto no ha pasado en 49 capítulos de podcast. Esto no había pasado nunca. Oye, pues hemos tardado mucho en que ocurra, ¿no te parece? O sea, me parece que, bueno, es una nueva forma de improvisar. Me parece bien. Me parece bien. Son formas de mejorar el programa. Sí, ahora todo el mundo de repente se ha trastocado porque te has quedado loco y no saben qué está pasando. Bueno, que sepáis que este es Enric Ruiz, conductor del podcast, y yo soy Miguel Mateo, coproductor de este fantástico podcast llamado Patatas Traigo. Y hoy, bueno, Enric se ha currado un editorial en el que a mí me ha puesto los vellos de punta, en el que creo que nos va a tocar un capítulo de los que escuecen, en el que creo que mi compañero va a estar insoportable y puede que yo también. ¿Estás de acuerdo con alguna de estas conclusiones? Yo creo que sí, que si no te caía mal, después de este capítulo es probable que te acabe cayendo mal. Nos dijeron en un capítulo que no íbamos a ganar seguidores. Puede que este sea el momento. Puede ser que este sea el momento en que los perdamos. Sí. Puede ser. Pero bueno, al final yo creo que lo que nos caracteriza es que un poco hablamos de lo que nos da la gana y como nos da la gana. Y oye, pues si uno ve un capítulo de Rick y Morty que le ha molado y que le da que pensar y lo quiere traer al podcast, pues oye, pues se hace. No hemos sido entonces los primeros en sacar este tema a la palestra, ¿no? Simplemente vamos a utilizar la inspiración de Rick y Morty para, bueno, traerle a nuestra audiencia un poco de debate sano, cómico también, vamos a intentar hacerlo a nuestra manera, pero con ese escozor. Así que yo, después de esta presentación tarumba y de este cambio de paradigma
tras 40 y muchos capítulos de podcast, si quieres, ahora arrancamos un poco de verdad en la idea, en el concepto, en la salsa. Perfecto. Pero antes de arrancar, recordar a nuestros oyentes. Suscribíos a YouTube, a Spotify, dadle a la campanita para que os avise, dadle like al capítulo, aunque no os guste, dadle like, porque sí, hay que mentir en la vida, hay que ser deshonestos. Comentad, seguidnos en redes sociales, haced todas estas cositas, porque al final todo esto nos ayuda. Sí. Y a ver, o sea, Miguel, el pobre es autónomo y tiene que llegar a fin de mes, y lo está pasando muy mal. Sí, cada mes es una tortura, cada mes es un infarto, cada mes, o sea, es posible, yo, Enrique, mientras tú sigues aquí preparando guiones, en realidad estoy buscando a mi sustituto porque es posible que yo muera de manera inesperada y tú necesitarás a alguien que te acompañe. Si alguien quiere ser el acompañante de Enrique, dejádnoslo en comentarios y valoremos solicitudes para Patatas Traigo. Exacto. O si quieres que Miguel muera, pues también comenta. O sea, tú comenta, ¿vale? Y no digas por qué estás comentando, si para ser sustituto o porque Miguel muera. Sí, estaría muy bien que nadie me quiera sustituir, pero que todos me quieran muerto. Que todos te quieran muerto. Que me quieran a mí solo. A mí solo y a ti, a mí solo y a ti bajo tierra. Qué nefasto todo, qué nefasto. Bueno, pues nada, las presentaciones hechas, Enrique. ¿De qué hablamos entonces hoy? Venga. Bueno, hoy venimos a hablar un poco del mercado, de cómo ha evolucionado la humanidad, ¿no? De cómo hemos cambiado de una economía de subsistencia a lo que es hoy, ¿vale? Y ahora vamos a poner la máquina del tiempo en marcha y nos vamos a ir a los albores de la humanidad. Esta me la sé. Vale, esto empieza, dame un segundo. Dios estaba solo y entonces no hagas creó aquí al hombre apología... y vio que fue bueno, ¿no? No hagas apología del cristianismo aquí en este podcast, no. No entonces se te permite. No es así la creación, no puso a los animalitos al hombre y la mujer. No, lo siento, vale, lo siento. Estoy equivocado. Dios no existe. Dios no existe. Vale. Y ahora me podéis funar si queréis. Pues bueno, aquí Mono evoluciona a pseudo-hombre. Vale. Mono evoluciona a pseudo-hombre y Mono / pseudo-hombre necesita alimentarse como cualquier otro ser vivo de la creación. Vale. Mono pseudo-hombre, pues caza, pesca, recolecta, un poco lo que se encuentra, ¿vale? No, en ese momento las técnicas de agricultura eran nulas, ¿vale? Sí. Entonces, pues teníamos que un poco sobrevivir con lo que nos íbamos encontrando. ¿Vale? Como hace todo autónomo en este país, ¿no? Como hace todo autónomo. Entonces, ¿aquí qué nos encontramos? Aquí no hay acumulación, no tenemos una capacidad tecnológica suficiente para producir de forma masiva y que por tanto se generen acumulaciones. Hay un almacenamiento mínimo, hay lo justo para sobrevivir y el grupo depende de la cooperación. ¿Vale? Sí, hombre, a ver, aquí es como vamos a cazar para ver qué comemos hoy. Es como cuando tú no planificas la semana y abres el rollo, pues hoy sacamos esto, nena, y esto es lo que se come. Y lo único que pasa es que no hay nevera, con lo cual tampoco te puedes permitir la cosa de, oye, vamos a dejar esto aquí y para la semana que viene tenemos, ¿no? Aquí es un poco más, oye, es que le está saliendo pelusilla a lo que cazamos ayer. Será mejor comérselo ya. También como dato, las investigaciones más recientes han demostrado que realmente la caza no era el principal sustento de esos homínidos. Totalmente comprensible también, ¿no? Porque pues cazar una presa no era algo tan fácil y sí que era más fácil pues recolectar y encontrarse alimentos en la naturaleza. Sí, hombre, digamos que es más fácil que un mamut te muerda que lo haga una fresa, ¿no? Por así decirlo. O sea, exacto. Aunque sea pseudo hombre, medio mono, cosa extraña, unga, pero bueno, coge a lo mejor un poco y es capaz de hacer una ligera tabla de riesgos y decir, vaya, bicho con patas muerde, bicho con patas matar amigo. Bicho con patas somos 5, ha matado a 3. igual vaya sale más a cuenta. Aquí, en este momento, nos encontramos que el hambre es una amenaza real. O sea, la gente puede morir de hambre. No es... O sea, ahora tú a lo mejor tienes hambre y pues tardarás más o menos en comer, pero en general vamos a comer todos. ¿Vale? Por lo menos vamos a intentar ser tú y yo un poco optimistas en algún momento del podcast y decir que hoy en día no se da esto con generalidad, ¿no? Porque, a ver, morir de hambre nos podemos seguir muriendo si nos ponemos tontos. Aquí alguien hace... Como cuando Homer hizo la huelga de hambre. Menos mal que le tiraron un perrito, tío.
O sea, Menos mal, pobrecillo. El tema es esto, el hambre es una amenaza real, tenemos que enfrentarnos al hambre porque es una amenaza real para el grupo y por tanto tenemos que trabajar colectivamente para enfrentarnos a esas sequías, a esas plagas, a esas cosechas pues, que salen mal y el hambre, al ser un riesgo real, hace que la comunidad trabaje en grupo para evitar ese hambre. a ver, no somos católicos, pero las plagas entonces de Moisés tampoco caben en esta parte del capítulo. O sea, cuando hablas de plagas es que lluevan ranas o hablas de yo qué sé, de otras cosas de verdad. De insectos que puedan devorar los alimentos, no sé, conejos pueden ser una plaga también. Al final, todo lo que se expande sin control puede ser una plaga. Y aquí puedes hacer, te dejo a ti el chiste ahí colocado para que hagas la broma. Mierda, me ha descolocado tanto. Es que cuando me la dejas así votando como rollo te doy libertad creativa, me bloquea un poco, pero me parece. Necesitas ceñirte a un guión, ¿eh? Necesitas ceñirte a un guión. Sí, pero, o sea, estaría guay imaginarse a dos ungas en pseudo hamacas que digo yo que crearían algo para sentarse y de repente ver cómo los conejos se acercan a su huertecito de vallas y en plan de, uy, mira qué monos. Un momento, ¿qué está pasando? Mierda. José Antonio, la cosecha. O sea, ¿Y guapísimo. cuándo se empieza a joder esta colaboración, esta fuerza colectiva? Pues en el momento en que avanzamos tecnológicamente y somos capaces de hacer una agricultura más fuerte, que genere mucho producto, que empecemos a generar excedente y, por tanto, que empiecen a aparecer personas que tienen más de lo que necesitan. Qué hijos de puta. O sea, personas que crearon las vallas, evitaron que los conejos entrasen al huerto, nadie se le comía la producción y entonces dijeron, coño, sobreexplotado, somos una familia de 5 y tenemos para 20. Exacto. ¿Y qué hace esa persona con ese producto que tienen para 20? Pues empieza a nacer el comercio. Bien, hoy en día es una landing y enviar spam por LinkedIn. Hola, tengo Ahí excedente estamos. de producto, Hola. ¿quieres comprármelo? Hola, No nos conocemos. Tengo 3 kilos de grano. Te lo puedo dejar a buen precio. Al final, estos excedentes, este exceso de producto genera unas jerarquías, genera una serie de roles de poder en el que quien tiene más poder. Qué bien, pues nada. Vale, empezamos a ver un poco aquí ¿no? El cómo el tener posesiones nos hace más fuertes que otros que no las tienen. ¿Tú crees que la evolución del hombre ha ido a mejor o a peor? O sea, ¿te hubiese gustado más vivir como pseudomono o te hubiese gustado ya vivir en la época de poder, Enrique? Yo creo que un mundo rollo Mad Max hecho una mierda en el que nos tuviéramos que matar por los recursos básicos sería el mundo más justo. ¿Pero tú crees que sobrevivirías o que caerías de los primeros? Yo creo que sobreviviría. O sea, igual me sobreestimo. Igual me sobreestimo, pero yo soy un tío de 2 metros casi, adiestrado en artes marciales. Yo creo que podría sobrevivir un tiempo. Vale, yo creo que estaría muerto. O sea que... Tú lo tienes más complicado. Más complicado, pero bueno. También eres autónomo, o sea que estás acostumbrado a sobrevivir con lo mínimo. Eso es verdad, o sea, me podría encerrar como rollo. Estoy encerrado en una cueva y tengo 3 vallas, creo que aguanto una semana. Pero no me enfrentaría al mundo como harías tú con tus 2 metros de taekwondo. O sea, no estoy por la labor de eso. Creo que yo no llegaría muy lejos. A lo mejor a mí me gustan más las escalas del poder siempre y cuando yo me garantice estar en una posición poderosa. A todo el mundo le gustan las escalas de poder cuando están arriba de la cúspide. Yo quiero ser el señor Vance. ¿Tú quieres? Hombre, ¿quién no querría ser el señor Bars? En la cúspide. Exactamente. Pero por desgracia la cúspide es pequeña y no caben todos. Soy chiquitito. ¿Qué nos ocurre aquí a partir de este punto? Bueno, empezamos a encontrarnos una especialización, ¿no? Los territorios se empiezan a organizar en territorios coloniales, se empiezan a trabajar los monocultivos, ¿no? Porque se ve que ese monocultivo pues, es más productivo generar en un territorio un mismo producto y exportarlo que hacer variedad para intentar alimentar a la población. Entonces nos encontramos casos como la gran hambruna irlandesa entre 1845 y 1849, en el que la población se estaba muriendo por un tema de una plaga en la patata. De este tema os hablamos en el último episodio de la primera temporada,
en el que hablábamos, por fin hablábamos de patatas. Por fin, solo necesitamos 23 capítulos, pero Solo al necesitamos final lo hicimos. Exacto. Lo hicimos. Y mientras la gente se moría de hambre, Irlanda seguía exportando cereales y ganado a Gran Bretaña. Pero a ver, es que tú eres súper trágico cuando traes aquí noticias. Se estaban muriendo por patatas, pero estaban exportando seguro, o sea, 100% convencido, porque yo creo en la humanidad, que se estaba exportando los cereales y el ganado, porque los irlandeses ese tipo de productos no les interesaban en absoluto. No querían, ¿no? En plan, prefiero morirme de hambre que a que me des cereal. Exactamente. Si no hay patatas, me muero, que me entierren. Seguro. Tú es que eres un poco trágico y seguro que estás sacándole punta al lápiz como diciendo, mira, estaba el pueblo muriéndose de hambre, pero como el capitalismo es más importante que ninguna otra cosa, como la economía es más importante, pues esa gente seguía exportando alimentos. Que no, hombre, Enrique. Que es que seguro que hicieron un sondeo y dijeron que no los querían. Fue un referéndum, ¿no? Exactamente. Hicieron como vosotros. Como nosotros. Seguramente fue un poco ilegal también. Seguramente. ¿Iría la Guardia, la Policía Nacional de los irlandeses a repartir estopa o...? Seguro. Cero dudas. Coaccionaron el voto para que votasen que había que seguir vendiendo. O sea... Probablemente. Y luego tenemos otro ejemplo. En la India, mientras fue dominio británico en el siglo XIX, entre 1876 y 1878 nos encontramos que hubo crisis alimentarias en la que mucha gente murió de hambre, mientras el grano que se producía en la India se seguía exportando. Otra vez lo mismo, seguramente que fue decisión del pueblo. Yo para comer grano prefiero morirme. No, a mí lo que me preocupa de los dos ejemplos, también te digo, compañero mío, es que, bueno, pues digamos que hasta hace 3 minutos en este podcast, para quien nos estaba escuchando, pues bueno, estábamos hablando del mono, estábamos hablando del neolítico, que a lo mejor... Pero tú de repente has dicho los datos y estamos en 1800, es decir, hemos dado como un salto temporal, que nadie se crea que esto estamos hablando de una época de romanos y uno diga, bueno, es que ahí la civilización era una absoluta basura. Digo, a ver, estamos en el 1850. En esta época salieron muchos eventos bastante jugosetes que siguen vivos con nosotros hoy en día. Y en esta misma época se daban circunstancias donde se premiaba exportar y vender productos con fines económicos que alimentar al propio pueblo. Joder, ¿me entiendes? Exacto. Y aquí hay un factor muy importante, ¿vale? Que tenemos que tener en cuenta. Que el hambre, igual que hemos dicho antes, que el hambre era un factor de riesgo natural que nos podemos encontrar por sequías, por plagas, por lo que sea. En estos momentos, el hambre es consecuencia de decisiones políticas y comerciales. Y esto es algo muy importante tener en cuenta porque creo que es lo que va a marcar un poco todo el recorrido a partir de aquí. Hombre, aquí estamos ya claros que hemos cambiado un paradigma de una manera bastante heavy porque ya digamos que estamos poniendo en una balanza al mismo nivel un beneficio económico o una decisión política con una decisión, por así decirlo, Enrique, y date cuenta de que me he preparado muy poco el guión, una decisión de supervivencia. Es decir, el hambre o la escasez no está realmente por encima, aunque éticamente suene muy incorrecto, de una decisión económica o una decisión política. Al final se está juzgando en una balanza simétrica y se están tomando en ciertas situaciones, con los ejemplos que tú has puesto, la decisión deliberada de que premia el comercio. Entonces, hostia, es un cambio de paradigma que decirlo en voz alta escuece. Exacto. Y aquí también tenemos otro factor clave, un cambio muy importante que se dan entre el siglo XIX y el siglo XX, que es la revolución industrial. La revolución industrial lo cambia todo, permite incrementar la productividad en muchísimo. Sí. Esto hace que haya unos éxodos rurales, que la gente se vaya de los campos, que se deje de trabajar el campo. Se hacen megaindustrias, nace la industria alimentaria, se tecnifica la conservación. Al final, lo que encontramos es que los alimentos se despersonalizan, ¿no? O sea, se crea una tendencia en la que los alimentos van a ser producidos en fábricas. Sí, digamos que aquí de repente, hasta el momento, estamos en un entorno mucho más rural, digamos que mucho más
tangible en cuanto a de dónde viene el alimento, quién lo está produciendo y cómo se consigue, ¿no? Y de repente esta tecnificación, que evidentemente trae unos beneficios maravillosos en muchos sectores, pero que también cosifica, también pone esa etiqueta ya de producto sobre la mesa, también hace que, bueno, que existe ya una cadena de suministro, una primera cadena de suministro donde, oye, lo que tú estás cultivando deja de ser alimento para llamarlo materia prima, esto nos lo vamos a llevar a grandes instalaciones que estamos creando, donde hay personal que ahora trabaja aquí, que ya no solo está en el campo, sino que ahora lo tenemos aquí, que están operando con esto y que están generando algo a partir de, a lo que estamos llamando producto, que borra un poquito, en cierto camino, la esencia que tenemos hasta ahora. Ahora ya estamos produciendo, estamos generando productos para la población. ¿De dónde viene el producto? ¿Cómo se ha elaborado? ¿Quién ha dado la materia de partida? ¿Quién tal? Ah, amigo mío, misterios. Exactamente. Iker Jiménez estaría muy orgulloso de esta parte del capítulo. Seguramente si le mandamos un correíto electrónico, igual no se ficha. viene con la nave del misterio aquí. O igual no ficha. Ojalá. ¿Te irías tú para allá con él? Nos separa un muro ideológico importante. ¿Y la pasta qué? O sea, en este capítulo estamos hablando de producto, de dinero. ¿Qué pasa con esa parte, Henry? O sea, ¿qué pasa si Iker Jiménez viene con un buen talón? O sea, a ver, ¿cuántos millones estamos hablando? Es que claro, a ver... Negocias, o sea, no sé, habla ya con él, no sé si tiene que subir un par de miles, a lo mejor está dispuesto por llevarte. Tendría que sentarme a negociar con Iker y ver hasta dónde estamos dispuestos a llegar. Todos tenemos un precio. Todos tenemos un precio, eso está claro. Pues hasta ahí. Aquí, otro punto importante que tenemos que tener en cuenta es la Segunda Guerra Mundial. Te encanta la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? A mí me flipa. La Segunda Guerra Mundial y los romanos son mis temas predilectos. ¿Eres capaz de rememorar cuántas veces hemos hecho mención a la Segunda Guerra Mundial en Patatas Traigo? Y yo creo que más de 10. Yo creo que el número va por ahí. Yo creo que más de 10, entre 10 y 15. Sí, por ahí. Es que cada vez que echas la vista atrás encuentras un punto de unión del capítulo X con la Guerra Mundial. Y hoy también lo has vuelto a hacer, ¿verdad, cabronazo? Pero es que al final la Segunda Guerra Mundial es muy importante porque a nivel industrial se refinan muchos procesos, se reformula el cómo se trabaja en las industrias, se pasa a una industria, a una forma de trabajar que va enfocada a la prevención contra a como se trabajaba antes, que era la revisión, ¿no? Entonces, estamos en un cambio que permite que luego la industria se tecnifique y trabaje mucho más intensamente. Y prevención contra los nazis. También. O sea, que también. No se te olvide. No, pero vale, te entiendo. Es decir, que no tenemos que ver la Segunda Guerra Mundial solo como la parte más bélica del conflicto, sino también como un punto donde también hubo un cambio en la sociedad, todo lo que trajo con ella. Además, nosotros ya tenemos un capítulo que está muy guapo que os escuchéis, que es precisamente el de Coca-Cola, donde sabemos que la Guerra Mundial fue lo que hizo que Coca-Cola se expandiese como un maldito demonio por el mundo entero y montase fábricas por todas partes, y aprovechó el dinero que ponía el Estado y aprovechó las condiciones favorables para mover y hizo una campaña de marketing como para vender esa Coca-Cola. Escucharos el capítulo fantástico, pero al final la guerra está muy ligada a que ciertos actores del panorama en aquel momento pudiesen mover sus filas y posicionarse, ¿no? Y bueno, que también abrió muchos frentes que hicieron que la industria alimentaria diese un paso más en esa democratización de ser una de las industrias más grandes que existen, más rentables. Totalmente. Y ahí hay un punto importante en cuanto a que con la recuperación económica después de la Segunda Guerra Mundial y la estabilidad política que se vive en partes como Europa, Estados Unidos, permiten un desarrollo económico e industrial muy importante. Nacen las cadenas de supermercados, nace una forma de hacer publicidad más masiva y entonces nos encontramos que el alimento pasa a ser un producto financiero, un activo especulativo, porque pasa a tener mucho valor. La forma de comercio que se vuelve global también lo convierte en una herramienta geopolítica y convierte los alimentos en un producto muy importante y en una herramienta muy fuerte. Y esto es lo que nos pasa, lo que nos lleva al siguiente punto, que es hablar un poco de esa desconexión, ¿no? De que el alimento ya no es un alimento. No.
El alimento ya no es alimento, pasa a llamarse producto, y que lo llamemos producto no es simplemente cambiar el sustantivo y Santas Pascuas. Es darle una connotación muy diferente. Es ya ser un bien que puedes adquirir por un valor estipulado por un actor, que es el que fabrica el producto, el que le pone un valor a esa fabricación y el que también quiere que tú adquieras ese producto por encima de otros productos similares, competentes, el que dejes tu dinero, así diciéndolo mal y pronto, o sea, lo que tú ganas, lo inviertas en adquirir ese producto. Y no es comprar ya para alimentarte y sobrevivir un día más, sino ya estamos en un juego donde entra el marketing, donde, oye, te vendo un bienestar. Hay muchísimas campañas de marketing, muchísimas marcas juegan con que tomar su producto te va a dar felicidad, te va a dar alegría, te va a un momento de relax. Estoy diciendo eslóganes de algunas marcas que si se os vienen a la cabeza, por algo es, ¿sabes? Porque están enquistados. Efectivamente. Con esta industrialización avanzada nos encontramos que el alimento pasa a tener asociadas una serie de cosas que antes no tenía. Un procesamiento extremo, porque resulta que tengo una cadena de procesos que a lo mejor una parte la hago en una parte del mundo, la otra en otra. O sea, al final se convierte en una cadena tan larga que es muy difícil entender de dónde viene ese producto. Una globalización asociada porque compramos pimienta en la India, sal en Sudán y la carne en Teruel, por ejemplo. Unas cadenas logísticas que no vemos. Al final, ese marketing emocional, asociar al producto propiedades, emociones, o sea, se convierte en lo que decimos, en un producto que ya no solo vende para alimentar, sino que vende para crear unas sensaciones y unas emociones en el cliente. Exactamente, o sea, no es tan diferente a cualquier otro producto de otra gama, de otra categoría, como si te quieres ir a otro tipo de industria. Es decir, en cierta medida y salvando el coste o todo lo que tú quieras, la burrada que te puedo decir, pero no es tan diferente que te estén vendiendo en base a estrategias y a cómo lo hacen un KitKat que un coche, ¿me entiendes? Cuando te saco un anuncio de un coche te estoy vendiendo comodidad, te estoy vendiendo relajación, te estoy vendiendo seguridad, según el modelo, según lo que quieran, pero bueno, te están vendiendo una serie de beneficios por conducir eso en lugar de conducir otra cosa. Y realmente cuando te venden un KitKat te están vendiendo una serie de beneficios emocionales y tal, porque tú no necesitas comer KitKat, y ya estoy eligiendo KitKat por elegir, o sea, ni nos paga publicidad, ni nos la va a pagar seguramente nunca, ni sepa quién diablos somos. Podríais hacerlo, KitKat. Podríais hacerlo, o sea, a mí me encantaría grabar este podcast comiéndome un KitKat, sobre todo si no tengo que pagarlo porque invita a la casa. Dicho esto, he dicho KitKat por decir, pero a lo que voy es que tú no tienes necesidad de comerte puramente una chocolatina para tu supervivencia de aquí a mañana, ¿vale? Lo estás haciendo por disfrute, lo estás haciendo porque tienes un mal día y crees que eso te va a dar una compensación emocional. Es decir, hay una serie de factores y la marca está intentando decirte que le elijas a ella en lugar de elegir a cualquier otra chocolatina. Y como te quiero decir, lo mismo que el coche que quiere que le compres a él en lugar de a cualquier otra casa de coches. Con las diferencias que encontréis, el precio lo primero si queréis, pero creo que es bastante evidente que el alimento se convierte en un producto con unas connotaciones y también con una jerarquía social. Es decir, existe el ser humano que hoy en día presume de poder adquirir ciertos productos que el estatus medio no puede comprar. Y eso es una posición de poder, ¿verdad, Enrique? Exacto. Al final, los propios alimentos se han convertido en ese claim de un poco de estatus, ¿no? De yo puedo adquirir esto, tú no puedes. Al final, lo que tú decías, Miguel, como un coche, como un mueble, pasan a convertirse en cosas que reflejan lo que es una persona y lo que no. Al final se asocia una narrativa a los alimentos. Ya no vendemos alimentos, vendemos salud, vendemos fitness, vendemos placer sin culpa, vendemos sostenibilidad. O sea, ya no vendemos ese alimento, vendemos cosas con significado. Exactamente, y vendemos que el hecho de que tú puedas adquirir esas cosas que van en base a tus valores éticos, a tus valores sociales, a tus valores que tienes con el medio ambiente, a lo que te dé la gana, pues puedes acceder a esos porque yo como industria te los estoy proporcionando y tú como ser humano con cierta adquisición económica, pues te los puedes o no
te los puedes permitir. Y es así de sencillo. Exacto. Y esto nos lleva un poco a el por qué hemos hecho este capítulo, que viene un poco del capítulo 4 de la temporada 7 de Rick y Morty, ¿vale? Por hacer un breve resumen. Que este guión lo has hecho porque te viste el capítulo. Así de claro. Y hemos tardado media hora en hilarlo. Básicamente. Pero bueno, yo creo que va a quedar bien hilado. En este capítulo, bueno, la familia de Morty tiene una tradición de cada viernes cenar espaguetis que hace el abuelo. Y a todos les encantan esos espaguetis hasta que Morty descubre que esos espaguetis se hacen a partir de personas muertas. Sí. Más concretamente, vienen de un planeta en el que la gente, cuando se suicida, su cuerpo se vuelve espaguetis. Básicamente, sus intestinos se convierten en un espagueti con una combinación de salsa dulce picantes que me parece muy maravilloso todo el capítulo, Enrique. Totalmente. Y esos espaguetis están tan deliciosos que, bueno, que se consumen. Claro, ¿a ti te gustaría saber que tu plato favorito de los viernes, que es tu festejo, que es tu jolgorio, que es tu vaya puta mierda de semana, pero joder, me estoy trincando estos espaguetis y por lo menos el viernes va a terminar bien, proceden de un ser humano que se ha suicidado? Pues a lo mejor rompe un poco el cristal y la magia. Exacto. A través durante el capítulo, se crea toda una serie de. Bueno, se crea una industria alrededor de estos espaguetis. Bueno, se trabaja todo el rato sobre la problemática de que esto parece que no es ético, pero se le van dando vueltas y se van planteando formas de hacer ese sistema como ético, moral, maquillar ese problema para que la gente siga consumiendo, porque resulta que el descubrimiento de esos espaguetis crea una industria que dentro del propio capítulo se comenta que esa industria está salvando económicamente un planeta. Exactamente, es que es una... Realmente, aunque lo hacen en un tono pues de lo que es la serie Rick y Morty, pero no dejan de tratar un problema que creo que llevado al terreno pues es una dramatización, pero con coherencia. Al fin de cuentas, estamos hablando de que aquí había dos caminos cuando tú te enteras de la verdad. Uno es dejar de consumir y otro es encontrar el subterfugio para seguir consumiéndolos. Entonces, esta población descubre que ese espagueti que viene de un ser humano para otros mercados es un producto realmente interesante y deciden industrializar, con toda la demostración que te digo, porque están industrializando el suicidio, pero deciden industrializarlo con espaguetis en lata que se venden a millones de partes, que esto lo puedes llevar pues, de un país que vende sus productos a todo el globo y que económicamente es lo que sustenta a esa población. Y no se aleja tanto de algún ejemplo que se ha puesto aquí de esas hambrunas, de esa venta de productos al exterior, porque el beneficio económico primaba sobre otra serie de valores. Exacto. Al final, y creo que es bastante importante, creo que es un punto importante, aquí en este capítulo, y creo que también sucede en la vida real, se justifican acciones y se justifican ciertas cosas con el beneficio de la mayoría. Que en realidad no es así, porque cuando sucede, como hemos dicho, que se empezaban a acumular pequeñas partes de grano, aunque no, nos quieran disfrazar que la persona que acumula grano está generando riqueza para sí misma. Sí, está generando, al final lo que estás haciendo es vender una parte de producto que te sobra para generar un beneficio. ¿Por qué? Porque realmente tú no necesitas ese grano, pero te vendría bien tener pasta, por así decirlo. Exacto. Y un poco en reflejo a nuestra sociedad y sistema industrial, pues nos encontramos a día de hoy formas de poner etiquetas y maquillajes a procesos pues que tal vez tendríamos que empezar a replantearnos y poner sobre la mesa un poco ese tinte ético que destilan. Tenemos sellos de bienestar, certificaciones, reformulaciones, compensaciones de carbono. Tenemos toda una serie de cosas que hemos asociado a nuestros procesos para un poco hacer esa limpieza moral, ¿no? Y decir que nuestros procesos son limpios y son correctos, pero tal vez
cuando el problema no es el proceso, sino el sistema, poner esos parches tampoco forma parte de la solución. Y no es atacar a la industria alimentaria, ese capítulo ni lo considero mucho menos, pero sí creo que es una crítica social lo que planteamos de cómo hemos evolucionado como sociedad, a qué punto hemos llegado, y que bueno, y que creo que en el fondo somos conscientes, o creo que hay un porcentaje de la población que es consciente de que el estilo de vida que llevamos supone una serie de consecuencias y que ese tipo de sellos, de etiquetas, de garantías, de tal, no son más que poner pequeños parchecitos para sentirnos un poquito mejor con nosotros mismos. Es decir, y puedes coger la industria alimentaria, pero puedes coger cualquier otro tipo de industria, porque creo que al final es un problema de sistema lo que estamos básicamente poniendo sobre la mesa. Te puedes ir de nuevo si quieres a los cochecitos. Los cochecitos creo que son también muy conscientes de los daños que pueden ocasionar o las cositas que hacen. Y nos sienta un poquito mejor en la cabeza pensar que hay algo ahí que pone una etiqueta que un tal, creo que nos hace un poquito dormir mejor por las noches. Y creo que decirlo en voz alta escuece un poquito. Te veo desmoralizado, ¿eh? Es que, Enrique y Morty llega un momento en el que deciden, como no se va a renunciar a eso, pero se sienten mal éticamente con que tiene que haber un suicidio, experimentan cómo poder seguir generando el producto, pero quitando esos matices morales, que no deja de ser poner etiquetas al proceso. Y acaban llegando a unos pseudo-humanos que están mitad muertos, mitad no, que se parecen, por cierto, a una especie de pollo, Sí, básicamente. totalmente. Es que es una indirecta un poco heavy. Industrializan eso, entonces es encontrar subterfugios ante cosas que, bueno, que una parte de nuestro ser cree que no son correctas del todo. Y como te digo, yo no acuso. No es acusar, ni mucho menos, pero no creo que sea solo cuestión de la industria alimentaria, creo que es una cuestión de sociedad. Yo creo que ha llegado el momento de que como sociedad abramos los ojos, veamos en qué hemos convertido nuestro planeta y nuestra actividad económica y nuestra moral, nos alcemos en armas, derroquemos al puto capital. A few moments later. Y creo que esa sería la solución para muchos problemas del mundo. Yo quiero un meteorito. O sea, si cae meteorito, no pago Hacienda, no pago agua, no pago luz. Y se acaban los debates morales. Un meteorito a mí me viene bien. Un mundo estilo Mad Max, yo creo que es la solución. Y Dinosaurios, vosotros ya hicisteis vuestra parte. ¿Te imaginas que los dinosaurios llegaron a un cierto debate moral sobre lo que estaban haciendo con su vida y con su sistema de tiranía? y se fueron bajo rezaron. tierra. No, sí, rezaron por meteorito como acabo de hacer yo y algo ahí Y cayó. arriba dijo, bueno, pues si lo queréis os lo doy y tal. Y ahora yo por lo que acabo de hacer, pues la NASA avisa que meteorito en 2 semanas. ¿Te imaginas? Estaría ¿Te imaginas guapísimo. que es el responsable del fin del mundo? Estaría guapísimo. O sea, te iba a decir que lo pongan en mi lápida, pero si revienta el mundo a lo mejor no hay lápida. No, nadie la va a leer. No, pero estaría guapo como Miguel Mateo, responsable del fin del mundo. Miguel Mateo, autónomo y responsable del fin del mundo. Lo autónomo siempre por delante, claro está. Bueno, esperamos que este capítulo os haya hecho reflexionar, que os haya cabreado un poquito, porque creemos que es para estar cabreados. Y, pues bueno, si os ha gustado, comentad, dadle like, compartidlo con la gente para empezar la resistencia. Y nada, no hay mucho más que comentar. No, sí, ya. Hasta luego, supongo. Esto, si alguno acaba llorando en la almohada, que ponga un comentario. Nos vemos. Os queremos.